Bueno, buenas tardes. Si os parece, vamos a comenzar el acto de hoy, que supone reemprender un poco la actividad del ciclo después del descanso veraniego. Empezamos de nuevo el curso y hoy tenemos una vuelta, una entrada de lujo, de honor, con nuestro compañero y amigo Emilio Tuñón, que nos va a hablar de la obra que ha sido premiada en la 13ª Bienal. Como sabéis, un poco el ciclo está encardinado en torno a esta Bienal española, en la categoría o en la sección de rehabilitación. Contamos, como siempre, con la presencia y con el apoyo del Grupo Ceres, que nos ha patrocinado y colabora con nosotros en el desarrollo de este ciclo, porque es una empresa constructora volcada y muy centrada en el tema de la rehabilitación. Está conmigo a mi izquierda Raquel Arrillaga, que es la persona que está un poco encargada de la zona, y también contamos con la presencia, con el privilegio y la presencia de Manuel Esteve, que es el presidente o el director general, que se nos ha puesto un poco allí al fondo humildemente y escondido, pero que saludamos desde aquí. Y voy a ceder en primer lugar la palabra a Raquel para que nos cuente algo de la empresa y de las cuestiones. Muchas gracias, Raquel. Tienes la palabra. Bueno, gracias Fernando por estas magníficas instalaciones y por la oportunidad que nos da el colegio de patrocinar estos ciclos y así nosotros darnos a conocer, y a Emilio Tuñón porque con esa apretadísima agenda que nos haga un hueco para hablarnos de su obra. Yo brevemente les voy a comentar una vez más, porque hay muchos que ya me conocéis, pero hoy tengo caras nuevas, así que espero ahora poder conversar con vosotros cuando termine. Yo soy Raquel Arrillaga y yo soy la persona responsable de aquí de la oficina de Cádiz. Comentaros que Grupo Ceres es una empresa que empieza en el año 91 de la mano de Manuel Esteves, que es su socio fundador, con el más firme propósito de crear obras y hacer construcción de calidad. Esto contado así y desde aquí, contándolo yo, todos van a pensar, sí, es así, pero después, a la hora de la verdad, la mayor parte de las empresas pues nos dan la cara, se quitan de en medio, y nosotros, nuestro más firme propósito es la satisfacción del cliente y que la obra se ejecute con calidad. En el año 2011 ampliamos nuestra oficina, la primera fue la de Sevilla, ampliamos y nos fuimos a Málaga. En Málaga actualmente tenemos ya dos oficinas, una en Málaga capital y otra en Marbella. Y aunque en Cádiz llevamos más de 10 años trabajando aquí rehabilitando el centro de Cádiz, realmente la oficina que tenemos aquí en la Avenida del Puerto, en el edificio Trocadero, se abrió en octubre del 2014. En Cádiz, ¿por qué estamos aquí? Porque casi todo lo que hemos hecho ha sido rehabilitación de nuestro casco antiguo. Tenemos obras en calle Flamenco número 3, se mantiene la fachada, se rehabilita el edificio entero, se sacan 8 viviendas. Se hizo también obra nueva en San Antonio Abad, en Cristóbal Colón hay rehabilitación. En estos 2 últimos años hemos hecho muchas reformas de piso, concretamente hace poco hemos terminado una ludoteca. Entonces, somos una constructora pequeña, pero que crecemos lentamente, pero con el firme propósito de hacer las cosas bien, o por lo menos esa es la filosofía que tenemos. En este último año nosotros hemos aumentado nuestra facturación en un 40%, pero lamentablemente no fue gracias a Cádiz, sino fue nuestra oficina de Ceres de Málaga la que, debido a la proyección que hay ahí, tanto empresarial como turística como económica, pues hizo posible que este año pues sí que aumentáramos una facturación en un 40%. Llevamos más de 15 años certificados por los sellos de AENOR. Esta mañana le comentaba aquí tanto a Fernando como a Emilio que esta semana ha sido un poco dura para las tres porque teníamos la auditoría de AENOR y hemos estado como un poco locos, pero bueno, antes de llegar recibimos el mail de confirmación que las 3 empresas habíamos vuelto a pasar la auditoría. Y bueno, y de todas maneras, ahora al finalizar el acto, pues yo quedo a su disposición para presentarme, contarle un poco más cómo lo hacemos y por qué estamos tan seguros de lo que hacemos. Este año, en verano,
comentaros que en el mes de julio patrocinamos una regata. Y bueno, y teníamos allí un barco, invitamos a clientes, invitamos a muchos amigos. Y comentando con uno de nuestros posibles clientes, me dijo, lo que pasa que, claro, es posible, y yo le dije, posible no. Cuando yo monto en un barco a 50, a 60 personas y lo traigo a una regata de Mundo Vela, donde me voy a encontrar todo tipo de clientes, tengo que estar muy segura de que hago las cosas bien. Porque si no, aquí me pueden tirar por tierra todo lo que yo estoy haciendo en este momento. Y el hombre se quedó así y dijo, es verdad, lleva razón. Entonces, nosotros, de las cosas que tenemos claras, llevamos la cabeza muy alta, todo lo que hacemos lo ejecutamos siempre de la mejor manera y con calidad y buscando siempre la satisfacción del cliente. Y bueno, y con esto devuelvo la palabra a Fernando. Muchas gracias, Raquel. Te ha faltado decir que cuentas con nuestras obras y que podamos trabajar juntos. Sí, además ya nos contaba hace un rato pues que efectivamente ese empeño en la calidad y que no trabajan de cualquier manera ni tampoco con cualquiera, ¿no? Lo cual pues es para llevar a gala y bueno, pues nada, aquí estamos también para echar una mano y para seguir adelante todos. Así que gracias por tus palabras y pasamos ahora brevemente a presentar a alguien que realmente no necesita presentación. Lo más normal es que la mayoría de los que estéis ahí en el patio sepáis quién es Emilio Tuñón y no sepáis absolutamente nada de quién soy yo, de lo cual pues soy perfectamente consciente. Bueno, Emilio sobre todo y ante todo es una magnífica persona, como también nos ha vuelto a demostrar hoy en el rato que hemos podido estar juntos. Lo que es un gran profesional y un gran arquitecto lo sabéis vosotros igual que yo. Hace ya aproximadamente 15 años, comentábamos, ¿no? 15, 16 años que él comenzó a venir por aquí. Es alguien además muy vinculado a la provincia. La leyenda cuenta que naciste en San Fernando o viniste más tarde. Vino un poquito más tarde, ya me lo estaba apropiando yo para aquí, para la provincia. Y bueno, una persona con mucha vinculación, sigue estando por aquí, sigue viniendo en verano. Nos tiene mucho aprecio, como os digo, hace ya casi 15 años, más de 15 años que viene por aquí, que siempre responde a nuestra llamada y que está dispuesto, como también en su momento pues lo estuvo su compañero Luis Moreno Mansilla, cuya sala de exposiciones del colegio lleva su nombre en su memoria, ¿no? Emilio es catedrático de proyectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid. También ha sido profesor en universidades de tanto prestigio como Princeton o Harvard, también en muchas universidades europeas. No quiero relatar pues la cantidad de concursos, de premios, de obras publicadas, premiadas, en fin, que atesora. También hemos estado un poco recordando los comienzos en el estudio, en el despacho de Rafael Moneo, que junto con Luis Moreno Mansilla y Luis Rojo pues empezaron ahí y casi, no sé si vuestra primera obra fue el Museo de Zamora o por lo menos la primera creo con la que más se os empezó a conocer. Y me parece importante comentar un par de aspectos. Primero, el paralelismo y lo importante, hombre, teniendo en cuenta esta perspectiva universitaria parece lógico, pero el llevar en paralelo el desarrollo de una actividad intelectual y una actividad constructiva o arquitectónica y proyectual de una manera muy intensa, lo cual es muy importante en la obra. Y de hecho, bueno, la revista Circo, que es una de sus obras, de sus creaciones premiadas, también hemos contado a veces, ¿no?, que parabais el despacho, ¿cuánto era? ¿Una vez al mes? No, o un día al mes, y se paraba y se había encargado un artículo a alguien que lo escribía y allí se imprimía, se doblaba, se plegaba. Era totalmente gratuita y se enviaba al inicio, pues se enviaba a aquellas personas que simplemente enviaban un correo electrónico y decía que la querían recibir. Una postal, perdón, una postal, que es muy importante, si no es lo mismo. Es física. Una postal física. Luego estaba ya colgada en la web en formato PDF y es uno de los grandes tesoros porque ahí ha escrito casi todo el mundo que conocemos, ¿no?
Otra cuestión que yo creo que no hay que ser tampoco... Emilio yo creo que representa una continuidad de los grandes arquitectos españoles del siglo XX, de Sáez de Oíza, de Alejandro de la Sota, de Rafael Moneo. Es decir, él pertenece a una, no solo a una generación, sino también a un elenco escaso de compañeros que han sabido continuar esa labor de grandes proyectistas, de grandes constructores, de gente muy implicada con la arquitectura y que está proyectando un poco todo eso hacia el siglo XXI, y esto hay que decirlo con total justicia y con total claridad. Por supuesto, para nosotros es un honor y un privilegio tenerte hoy aquí, atendiendo una vez más a nuestra llamada. La obra que principalmente nos va a contar es el Museo de las Colecciones Reales. Ellos han sido grandes especialistas en temas museísticos y que es la obra que ha sido premiada en esta 13ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Así que, Emilio, muchísimas gracias, bienvenido y somos todo oídos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando, y muchas gracias, Raquel, muchas gracias a Ceres y al Colegio de Arquitectos, que para mí es un honor y un lujo venir aquí a Cádiz, aparte de un placer, siempre salir de Madrid un día y disfrutar de ver el Atlántico desde cualquiera de los puntos de Cádiz. La verdad es que ya solamente con eso vale la pena, ya no vamos a hablar de la ciudad que tiene tantas cosas y que siempre Tomás se apresura a enseñarme algo ya todavía más especial que no conozco cada vez que vengo, lo cual está bien. Hoy me has enseñado la Santa Cueva, ¿no? Que realmente me he quedado sorprendido. Bueno, muchas gracias también a todos vosotros por estar aquí. La idea, bueno, me hubiera gustado más hablar de pie, pero no funciona el micrófono, así que hablo aquí. No tanto porque quiera sentar cátedra, sino porque no hay esto. Yo voy a hablar del Museo de Colecciones Reales. En realidad lo primero que hay que hablar es un poco ya de Luis, que ya se ha hablado anteriormente, ¿no? Luis y yo empezamos a trabajar en el 92, salimos de la oficina de Rafael Moneo y, bueno, pues hemos estado hasta el 2012, 20 años trabajando juntos, que fue cuando falleció, hace 4 años y medio. Y esta es una foto prácticamente, es del cumpleaños de los 40 años de Luis, íbamos para Castellón con las letras de museo, ¿no? Y es exactamente cuando empezamos el concurso de colecciones reales, ¿no? O sea que estamos un poco... Luis ahí estaba muy contento por su cumpleaños, pero también porque íbamos riéndonos con la broma de las letras de museo recorriendo toda España, ¿no? Bueno, lo primero que yo tendría que explicar, que esta mañana me he dado cuenta que, como siempre, que no sabemos muy bien qué es patrimonio nacional. Gracias a las películas de Berlanga lo tenemos mezclado con otras cosas, gracias a los monumentos lo mezclamos tal, pero patrimonio nacional es una cosa bastante especial, que es una institución del gobierno español, un organismo del gobierno español que en realidad gestiona, digamos, los bienes muebles e inmuebles que estaban adscritos o que están adscritos a la monarquía española. Es decir, no tiene nada que ver con los monumentos, no tiene nada que ver con el dinero, o sea, es en realidad una cosa que forma parte del patrimonio del Estado, es paralela al patrimonio del Estado, pero es aquellos bienes, por lo tanto, que pertenecían a la monarquía española, que actualmente pertenecen al gobierno español y que tienen que estar, digamos, dados o presentados a la ciudadanía, cuya única característica importante es que estén adscritos al uso de la monarquía y, por lo tanto, se dan las paradojas a veces de que, me dijeron, según dicen las malas lenguas, tiene que haber al menos una cama en cada palacio para que algún miembro de la monarquía pueda dormir. Es decir, es tanto patrimonio nacional, es la casa del príncipe Felipe, estoy hablando, o del rey ahora mismo, pero la que se construyó para el príncipe Felipe, que es una casa, como bien sabemos, no de muy buen gusto, como el Palacio Real, que es la máxima, por lo tanto puede ser una obra del siglo XX, puede ser una obra del siglo XVIII, como es el Palacio Real, ¿no? En general lo que abarcan son, aquí se ven las 3 grandes cosas, ¿no? Los palacios, este es el Palacio de Carlos V, jardines y monasterios, ¿no? Este es el monasterio también de Yuste, ¿no? El Palacio Real y el jardín del este, ¿no? O sea, pero también tiene, digamos, bueno, el Palacio Real es el alma o la sede, la sede de Patrimonio Nacional, ¿no? Este es el Palacio Real, que en realidad tiene un origen curioso, yo creo que todos lo sabemos, pero en realidad es Madrid
que no tiene tanto pasado como se cree. En realidad, en el siglo XI, bueno, entre el 9 y el 11, se construye allí una pequeña alcazaba musulmana, como una punta de flecha, una fortificación, en la cual, bueno, pues en un momento determinado, cuando los cristianos la construyeron, bueno, la alcazaba había dos pequeñas colinas, en una estaba la alcazaba, en la de al lado estaba una pequeña medina y había una pequeña cerca. Esto es importante porque lo que llamamos los madrileños la muralla árabe no era ni muralla, porque era una cerca, ni era árabe, porque los árabes no estaban aquí, sino que eran hispano-musulmanes, ¿no? O sea, que realmente es un poquito de estas cosas que nos gustan a los madrileños, como llamar glorieta de pirámides a un sitio que lo que tiene son obeliscos, ¿no? O sea, es una cosa un poco castiza que consiste en engrandecer los hechos, ¿no? Entonces, esta pequeña alcazaba y esta pequeña medina tenía una vallita y en torno a ella se construye, o sea, cuando se conquista, la alcazaba pasa a ser el Alcázar de Madrid y la Medina pasa a ser la Villa de Madrid y se construye una pequeña cerca también cristiana alrededor de esto, o sea que todos son unas pequeñas cercas de poca importancia y sin mayor, con el tiempo, cuando llegan los austrias, en realidad los austrias deciden, después de los Trastámara, montar la capital de España allí, precisamente por una cuestión geográfica, como se ha dicho muchas veces, y de control, ¿no? Y empiezan a engrandecer tanto la villa, que la pobre no ha podido engrandecer con mucho orden, y por otra parte empiezan a engrandecer pues lo que era el antiguo Alcazaba, que luego fue Alcázar, pues con la fachada de Gómez de Mora, con esta gran plataforma. Pero si uno mira este palacio real que se construye aquí, digamos un poco herreriano, ¿no? Ya digo, esta es la fachada de los Gómez de Mora. Si lo mira por detrás, en realidad era un conjunto, una aglomeración de un montón de construcciones bastante heterogéneas que se producía además en un punto como decía antes, esto estaba en una colina y ahí hay un gran desnivel y se produce todo ese pequeño lío que no sé si se ve muy bien, pero bueno, que está ahí detrás, ¿no? Claro, cuando cambia la dinastía de los Austrias a los Borbones, llega Felipe V, llega allí y entonces, bueno, pues se encuentra con este palacio. Él acostumbrado a los palacios barrocos franceses, se queda un poco perplejo y va pasando su reinado, pero en un momento determinado ya no aguanta más y decide que tiene que construir un nuevo palacio. La verdad es que esto es curioso porque en la Nochebuena de 1764 el Palacio Real se prende fuego por la noche, ¿no? Y lo gracioso del caso es que por la mañana salen las mejores piezas de arte, salen del palacio, ¿no? Aunque hay una gran discusión en los historiadores sobre si fue fortuito o no, y bueno, cada uno que piense lo que quiera, unos lo niegan, otros lo afirman, pero la auténtica realidad es que el Palacio Real que era aquel Alcázar que había sido transformado en Alcazaba y que había sido transformado por los Gómez de Mora y por todos los Austrias, acaba paso del fuego y acaba totalmente destrozado, ¿no? Y entonces, a mí esta historia es que me hace mucha gracia porque llega Felipe V y dice, bueno, yo ahora quiero construir el Palacio Real que quería construir desde el principio de mi mandato o de mi reinado, y entonces dice, hay que llamar al mejor arquitecto del mundo, ¿no? Esto, digamos, tiene su paralelismo, como veis, con la historia de la arquitectura, con la historia contemporánea de la arquitectura, ¿no? O sea, que alguien cuando le pasa algo quiere llamar al arquitecto del Star System más importante, ¿no? Cogen el teléfono y llaman a Filippo Juvarra, ¿no? Filippo Juvarra se presenta allí, se encuentra con un desastre, una ruina, los restos hispano-musulmanes, los restos de las cercas, la Medina, todo hecho un desastre con la Alcazaba, el Alcázar, y dice, el desnivel, y dice, bueno, aquí yo no sé hacer un palacio, esto es un desastre, ¿no? Y entonces empieza a discutir con el rey, ¿no?, de que él no quiere construir ahí el palacio, que él lo quiere construir en los Altos de San Bernardino, para que nos hagamos una idea, es un poco más bien donde está el templo de Debod, Moncloa, ¿no?, que ahí hay una plataforma estupenda, ¿no? Y diseña este palacio barroco, fantástico, con 4 patios, ¿no?, este patio de armas y estos 3 patios aquí, con esa fachada increíble, y se tira 2 años discutiendo con el rey. Es decir, él hace el proyecto independientemente del lugar que le dicen, hace su proyecto, pasa del cliente y acaba construyendo esto, ¿no? Y se tiran 2 años discutiendo, ¿no? A los 2 años, Filippo Juvarra muere, ¿no? Realmente esto es bastante dramático, ¿no? O sea, que tenemos que pensar que hay que hacer caso a los clientes, porque claro, si no, podemos correr el peligro de morir, ¿no? O sea, que realmente muere el pobre, y entonces Felipe V se queda totalmente sorprendido con este asunto y dice, bueno, volvemos a llamar a otro del Star System, ¿o no? Y alguien dice, no llames al Star System, llama al discípulo, y entonces llaman a Sacchetti, ¿no? Y Sacchetti me encanta porque es mucho más práctico. Llega allí y dice, ¿qué hay que hacer?, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Y dice, pues un palacio aquí encima de todo este lío. Y dice, ¿un palacio encima de todo este lío? Encantado. Coge este palacio,
lo corta así, hace esto cuadrado, coge esta pieza, ¿no?, y la regulariza como cuadrada y lo coloca encima, que es este plano que vemos aquí. En realidad él hace este es partiendo de su maestro, del dibujo de su maestro, construye esta pieza, ¿no? Es bastante bonita porque, bueno, en Madrid mucha gente ha estado despreciando durante muchos años a Sacchetti como si fuera un arquitecto de segunda, y ahora, gracias a Dios, se le está reivindicando, porque realmente es bastante habilidoso. Es cierto que hace un cortar y pegar del proyecto de Yubarra, pero haciendo ese cortar y pegar, en realidad tiene toda una interpretación y construye una nueva tipología, que es el Palacio Barroco en altura, ¿no? Porque en realidad es un palacio barroco que tiene 5 plantas hacia arriba, y como hay un desnivel en el corte, hace otras unas 4 o 5 plantas para abajo, depende de cómo se midan con las entreplantas, ¿no? Entonces construye esta pieza, que es el Palacio Real que conocemos, y plantea ya la solución, digamos, de las rampas que debería unir la plataforma alta a la ciudad con el Campo del Moro, que estaba abajo, que aunque tenga ese nombre tan bonito, simplemente era un sitio donde estaban, pues, en la trasera del Palacio Real, donde en realidad pues iba a veces de caza y un poco a veces se conectaba con la casa de campo, pero era una zona no organizada, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa de todo esto, que es un rollo muy largo, y pido disculpas, es que en realidad Sacchetti construye este palacio y desde el primer dibujo ya plantea que el crecimiento natural del Palacio Real se tiene que producir de forma natural. Pensemos que aquí estaba la colina donde estaba la Alcazaba, aquí estaba la colina donde estaba la Medina, entre medias hay una vaguada, y lo que viene a decir Sacchetti, lo que hay que hacer es este palacio aquí donde estaba la Alcazaba, y extender esa plataforma hasta el límite, que en este caso sería más o menos donde está el viaducto, que sería por aquí, de tal manera que este sería el Palacio Real que Sacchetti querría construir, ¿no? Durante muchos años se sigue manteniendo esa propuesta, esta en concreto la de Sabatini, ¿no? Ventura Rodríguez también la mantiene, ¿no?, que es crecer de forma natural hacia el sur, aunque Sabatini en este caso pone un crecimiento también hacia el norte, que es interesante porque en realidad empieza a construirlo y por problemas que no lo sé, económicos, me parece, se deja de construir, y sobre eso ya a principios de este siglo, 1930, Mercadal construye lo que son los jardines de Sabatini, ¿no?, que todo el mundo piensa que los ha diseñado Sabatini, porque se llaman los jardines de Sabatini y están construidos por un arquitecto moderno, pero en arquitectura neoclásica, ¿no? O sea, que lo cual es una cosa bastante confusa. Pero es importante recordar que aquí había una edificabilidad latente, porque es eso lo que nos va a permitir luego desarrollar nuestro proyecto. Es decir, que Sabatini en el fondo sigue con este esquema de Sacchetti, de crecimiento hacia el sur, y eso es un poco lo que tenemos. Bueno, del campo, aquí vemos el Palacio Real en altura, la tipología inventada por Sacchetti, ¿no?, con esas plantas hacia arriba, las otras hacia abajo, el sistema de rampas, y ya lo que es el jardín romántico, que se construye ya más bien en el 19. ¿no? ¿Cuáles son las colecciones reales? Hemos dicho lo que es patrimonio nacional, hemos hablado de los bienes inmuebles. Pues las colecciones reales son simplemente aquellos bienes muebles que están dentro de esos bienes inmuebles, ¿no? O sea, las cosas que hay dentro, ¿no? La verdad es que son bastante curiosas porque en realidad tiene una clasificación bastante disparatada, ¿no? No los podría, si pudiera leerlo, pero no puedo leerlo, pero ahí se leen, ¿no?, la clasificación que, bueno, pues va desde pasamanerías, pintura, instrumentos musicales, instrumentos científicos, todo tipo de cosas, ¿no?, que realmente es como una cosa heterogénea, en la cual, para sorpresa nuestra, cuando hicimos este concurso, cada una de esas colecciones tenía su propio conservador. Es decir, tenía su propia persona adscrita a esa colección para su cuidado. Por lo tanto, no hay un conservador único del museo o de las colecciones reales, sino que hay un conjunto de conservadores, casi tantos como hay personas en esta sala, ¿no? Pero, sin embargo, las 3 grandes colecciones eran los tapices, evidentemente, que es la colección mejor del mundo, junto quizás con la de Estambul, la colección no lo he dicho antes, pero bueno, a lo mejor viene después, la colección de carruajes, que es la mejor del mundo junto con la de Lisboa, y la colección de armaduras, que es la mejor del mundo junto con la de Viena. La verdad es que esto siempre me encanta porque siembra la duda de si lo es o no lo es, pero bueno. Entonces, en 1999 se convoca este concurso para las colecciones reales, que en realidad, bueno, pues va recogiendo un poco una tradición ya de ese Palacio Real que ha planteado ese crecimiento hacia el sur, que se instala ahí, y que en el fondo podríamos también hablar de la construcción del Prado en cierto momento, porque que se construye casi como gabinete científico en un primer momento, pero luego ya Pepe Botella decide que ahí deben de exhibirse las piezas de las colecciones de los reyes para que los ciudadanos puedan conocerlo, ¿no? O sea, eso traería también, pero sobre todo hay una fecha clave para el Museo de Colecciones Reales, que es 1936, cuando Azaña, el gobierno de Azaña, dicta o
firma un decreto por el cual se tiene que construir el Museo de Carruajes y Tapices, ¿no? Ese es el punto de origen. Claro, yo siempre digo, este proyecto nosotros hemos trabajado desde 1999 hasta 2016, más o menos 16 años de nuestra vida, ¿no? Pero en realidad empieza 75 años antes, empieza hace 80 años, que es cuando Azaña dicta este momento, ¿no? Este decreto, ¿no? El concurso se hace en 1999, luego se tiene que repetir por otras cuestiones en el 2002 y en 2006 empezamos con las obras, ¿no? Como había dicho antes, pues las colecciones en realidad son pues un conjunto de pinturas, entre las cuales parte de las colecciones son las que están en el Museo del Prado. Lo que pasa es que hay esa tremenda discusión que ya se produjo el año pasado sobre si las colecciones reales que están en el Prado deberían volver a este edificio o no, cosa que yo no soy partidario, pero sin embargo algunos lo han defendido, ¿no? Los tapices, los carruajes y también cosas sorprendentes como la más importante colección de Stradivarius del mundo, ¿no? Que tienen una colección bestial de Stradivarius, vamos, tienen un par de cuartetos completos, más otros 10 violines más, una cosa realmente escandalosa, que además tiene de cosa bonita tanto los carruajes como los violines, que son colecciones vivas, porque los violines se tienen que tocar al menos una vez al mes y los carruajes se tienen que pasear al menos una vez al mes, ¿no? Con lo cual el museo empieza a tener una cierta complejidad de cosas que tienen que ocurrir dentro y tienen que moverse, ¿no? El lugar también lo he contado ya un poco antes, ¿no? En realidad, aquí se ve el Palacio Real de Sacchetti, aquí se ve la plataforma, la extensión natural hacia el sur, que tiene esta pequeña pieza que construye Sabatini, esta que la construye Segarra y Repullés, igual que esta otra, ya en el siglo XIX, ¿no? Y ya luego aparece la catedral, ¿no? Del Marqués de Cubas, y aquí se ve un poquito lo que son los jardines de Sabatini, que en realidad tenían ese pequeña construcción que se iba a ampliar, está casi el trazado de la construcción de Sabatini, pero sin embargo esa edificabilidad no se utiliza en aquel momento y queda latente en el lugar. Esto es bastante importante, ¿no? Aquí a su vez, donde está marcado la línea amarilla, que era el primer concurso que se hizo, era este, debajo se intuía que iba a estar los restos de las antiguas murallas, de la antigua cerca y de la muralla cristiana, ¿no? Y bueno, luego estaba la presencia imponente del palacio, ¿no? O sea que todo es un poco... Entonces, nosotros desde el primer momento en el concurso lo que hicimos es lo siguiente. Este es el lugar que proponía el concurso que se podía hacer era esta L, ¿no? Y luego aquí había un trocito que no se hacía y sin embargo había este otro sobre la plataforma que comunica el Palacio Real y la Catedral ahí en medio. Estamos hablando de 1999, nosotros pensamos que era un disparate. Era un disparate por varios motivos. El primero era porque debajo había restos arqueológicos, como he enseñado un poco en ese dibujo, que se preveía que iban a salir los restos arqueológicos de la antigua muralla, ¿no? Todo el mundo decía, sí, bueno, pues puedes excavar por debajo, ¿no? Estas cosas que dicen algunos arquitectos, que dicen, bueno, sí, si excavas por debajo, desmonta la muralla, luego la vuelves a montar, en realidad no sabemos si es tal muralla, ¿no? Y la segunda cuestión que nos parecía raro es que aquí había un trocito de la cornisa que pertenecía a la catedral, ¿no? Pertenecía al obispado. Nosotros en el primer concurso ya lo planteamos y dijimos, no, esto lo que tiene que ser una pieza que siga el trazado natural del crecimiento del Palacio Real hacia el sur y que llegue hasta el final rematando el conjunto ya tal como había planteado Sacchetti, por lo menos en este lado, ya no en la ciudad, que no era posible por la existencia de la catedral que se había construido ahí, ¿no? Y eso es lo que propusimos en el primer concurso y que prácticamente nos descalifican por haber expropiado a la Iglesia este trocito, y sin embargo en el segundo se convoca ya incluyendo ese trocito, ¿no? Porque se dieron cuenta que era un error. Nosotros decíamos, aquí no se puede hacer, y la segunda razón por la que pensamos que aquí no se podía hacer, estamos hablando de 1999, parece una tontería, nosotros pensábamos, el príncipe es príncipe, no tiene novia, pero algún día tendrá novia y se tendrá que casar. Dice, y seguro que se va a querer casar en la catedral y cruzar andando de aquí a aquí y nos va a pillar en medio de las obras. O sea, es imposible, así lo poníamos en la memoria. Esto es imposible porque va a ocurrir. Ocurrió de hecho, ¿no? Realmente el príncipe se echó novia, se casó y pasó por ahí, y gracias a Dios, en realidad, lo solucionamos todo al no invadir esa zona con la arqueología, ¿no? Y desde el primer momento, entonces, lo que planteamos fue realmente uno se queda a veces helado con las cosas, ¿no? Este es el primer dibujo que hicimos. Estamos hablando de 1939, decíamos, bueno, pues aquí está el Palacio de Sacchetti, la extensión un poco del 19, la Catedral del 20, ¿no? Y pues entonces lo que hay que hacer, aquí este es el Campo del Moro, pues hay que seguir un poco esa idea de basamento, el basamento que construye el Palacio Real, ¿no? Que aquí se ve, ¿no? Y unir un poco ese ala que está construida aquí, con esa altura. Por lo tanto, sería el crecimiento natural del Palacio Real hacia el sur,
con una arquitectura que debía de trabajar. Este es el primer dibujo que hicimos en la primera semana y este es el dibujo que hicimos luego de render un mes después. O sea que en realidad uno se da cuenta que dibuja una cosa en diciembre de 1999 y 16 años después sigue anclada a ese asunto, ¿no? Nosotros planteamos aquí una estructura, digamos, de continuidad con el Palacio Real, que fuera moderna, claramente, como marca las leyes de patrimonio, ¿no? Que fuera distinguible, pero construida con el mismo material, el mismo granito, con esa condición de verticalidad, un poco como plantea el Palacio Real, ¿no? Y un poco siguiendo esa estructura formal que ya habíamos dicho, ¿no? Realmente el proyecto partía de la idea de que no se viera nada desde la Plaza de la Almudena. Esta sería la Plaza de la Almudena, sería el Palacio Real, las piezas de Segarra y Repullés, la iglesia ya de la Catedral de la Almudena, que está construida por Chueca y acabada en 1994, y la plataforma, que nosotros no queríamos incidir en esa plataforma y que no se viera nada. De tal manera que uno al final vería ahí un pequeño puntito de entrada y al dar la vuelta se encontraría con esta puerta, ¿no? Al dar la vuelta se encontraría con esa puerta, esa especie de túnel, en el cual ya entraría dentro del museo, ¿no? Proponíamos unas letras aquí de museo, un poco, estábamos en el momento Castellón y siguiendo con esa otra cosa, y luego proponíamos una broma. Todo el edificio iba a ser de hormigón blanco por dentro y de granito por fuera, y proponíamos una broma diciendo, como tenía que ser real, pues que había que hacer la entrada con una pletina de oro de 2 centímetros, ¿no? Pues esa de ahí, ¿no? Realmente está bien, porque la pletina de oro nos sirvió durante años para hablar de ella, y hasta que hubo un momento que hubo que hacer recortes y la quitamos, cosa que nos pareció totalmente natural, ¿no? Porque hacer una pletina de oro era una idiotez. Pero bueno, son esas cosas que se hacen, ¿no? De que pones algo en el proyecto que en realidad despista al cliente y le tienes absolutamente obsesionado y cabreado con el asunto, pero luego en realidad en cualquier momento lo quitas y no pasa nada y ellos respiran y tú a la vez pues solucionas otros problemas, ¿no? Y cedes en un sitio que a ti te daba igual, ¿no? Entonces el edificio aquí se ve, ¿no? Esa extensión, la continuación también del sistema de rampas, que le faltaba este tramito de aquí, y lo completamos con un sistema de rampas en ladrillo, luego se entenderá mejor. Y el edificio funcionaba por otra parte, es decir, es como un basamento que continúa el Palacio Real hacia el sur y que construye, remata el sistema de rampas y que funciona como un muro de contención que soporta las tierras, el empuje de las tierras de Madrid, ¿no? Ese es en realidad el concepto, ¿no? Aquí se ve muy bien esta idea de ese muro de contención, ¿no? Para los que no son arquitectos no se dan cuenta, pero en realidad esto es un muro de contención con su zapata, ¿no? Y su transmisión de negativos, ¿no? Y en realidad y su elemento vertical que está conteniendo todo este empuje y que por lo tanto tiene que ser un elemento de muchísima rigidez, ¿no? Este es el proyecto del concurso en el cual nos alineábamos aquí. Pensábamos que, ingenuos de nosotros, podíamos desmontar el ala de la Catedral de la Almudena, que pertenecía a Patrimonio Nacional. Este ala de aquí pertenecía a Patrimonio Nacional. Nosotros lo desmontamos, hacíamos la excavación arqueológica y luego lo volvíamos a montar, ¿no? También, evidentemente, no se pudo hacer. Pero el esquema, desde el primer momento, tenía esa condición, digamos, lineal, de 3 salas de exposiciones con una, digamos, 120 metros de largo por 16 de ancho, ¿no? En la cual pues tenía un sistema de rampas para el público, un sistema de ascensores, con un gran ascensor para unas 50 personas, ¿no? Que es más o menos el tamaño de un autobús, un gran ascensor para el montacargas. Este sería el núcleo interno, este sería el núcleo de público con la rampa, y con eso, por la distancia, que eran 120 metros, ponemos una en medio, una escalera de incendios más. O sea que sensiblemente este es el proyecto que bueno, pues que tenía esta condición un poco, aquí se ve, ¿no? Con el vestíbulo, las 2 salas, las 3 salas, la única condición que pedían era que fueran de 6 metros, las 3 salas, y luego pedían muchas cosas, mucho almacenamiento, un aparcamiento y tal. Aquí ya se ve que el muro de contención que nosotros pensábamos, en realidad el edificio iba a contener las tierras, pero temporalmente hacíamos un muro de contención temporal que mide unos 4 metros, con una cámara bufa de 4 metros, porque el agua de Madrid está llegando aquí, ¿no? Bueno, las distintas plantas, no vamos a entrar mucho en ello, el tratamiento de los restos arqueológicos. Estos son los planos del concurso, que no tienen mayor trascendencia, ¿no? Ganado el concurso, se nos propone hacer el proyecto de ejecución material y nosotros nos ponemos un poco manos a la obra, ¿no? En realidad, el primer problema que aparece es que no podemos demoler este cacharrito, este ala de la catedral, sino que nos tenemos que mover unos 5 metros para acá, de tal manera que aparece este pequeño pliegue aquí que nos ayuda también a hacer mejor la transición de nuestra arquitectura moderna o contemporánea con la arquitectura histórica, recogiendo un poco la alineación de
del basamento inferior, ¿no? Y se produce ahí una pequeña excavación. O el segundo cambio es que aquí tiene que aparecer un conjunto de elementos tecnológicos que permitiera ocultar las instalaciones dentro y que permitiera ventilar a través de un patio, ¿no? Y bueno, en realidad aquí se ve muy bien lo que es el sistema. Este era el perfil original de Madrid, de esa zona de Madrid. Aquí estaría el río, la parte alta de la ciudad, un poco la tapia hispano-musulmana, ¿no? En realidad luego ya se construye, cuando se construye el Palacio Real, se construye este muro y contiene ahí las tierras, se quedan esos restos arqueológicos ahí, y lo que nosotros hacemos es construir, digamos, reivindicar la visita de los restos arqueológicos y hacer un gran muro de contención que es el edificio, ¿no? Evidentemente la solución tecnológica del muro no estaba bien pensada y tuvimos que dar un salto adelante con ella, hacerla con pilotes, digamos, de gran profundidad, 40 metros, con pilotes de 1,5 metros, que luego tenían como 4 anclajes aquí temporalmente, 4 anclajes, y que contenían eso. A su vez hicimos un muro forro, machones de 5 metros, y luego la transmisión de los esfuerzos a la estructura. Es decir, temporalmente esto aguantaba, luego construíamos la estructura y luego cortábamos los elementos, ¿no? Así las plantas pues cambiaron un poco. Aquí se ve ya esa pequeña grieta, los ascensores se dimensionaron bien, aparecieron una crujía de instalaciones en la parte posterior, que no la teníamos, para cada planta, de tal manera que funcionara independientemente, y las salas de restos arqueológicos se tuvo que trocear en 2 partes, porque en realidad descubrimos que Chueca, cuando había construido el adalid de la conservación, cuando había construido el ala de su catedral, que le había quedado muy bonita, había arrasado con todo la muralla, había arrasado con todo el poblado hispano-musulmán y había arrasado incluso, lo descubrimos después, con un poblado carpetano que existía ahí. O sea que realmente, bueno, ya sabemos lo que ocurre con esto de las obras, pero en realidad no valía la pena demoler ni siquiera, porque no íbamos a encontrarnos con nada, ¿no? Desde el primer momento planteamos esta fachada bastante compleja. Es decir, que en el concurso queríamos hacer unos pilares de granito de fachada. La fachada queríamos hacerla de granito y queríamos hacerla muy bestia. Queríamos hacer pilares de granito de unos 6 metros, los más grandes, por 1 por 1. El módulo de todo es 1 por 1 los pilares, de tal manera que la fachada son 2 pilares, uno interior y otro exterior, uno de hormigón al interior de 1 por 1, uno exterior de granito de 1 por 1 y entre medias medio metro, ¿no? Entonces eso es un poco da este sistema que permite que en algunos momentos, cuando no importa que el sol incida sobre las obras, por ejemplo los vestíbulos, estén enfrentados unos con los otros y la luz entre y las vistas se pueden producir, y cuando hay que protegerlo, como unos brisoleis, se corren, ¿no? Se desplazan esos grandes pilares, ¿no? Nosotros los pensábamos de granito, de piezas de 1 metro por 1 metro por 6 metros, y nada, llamamos a las canteras de Extremadura y nos dijeron que eso era una broma, que era imposible a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues nos pusimos manos a la obra, hicimos un chapadito, le dijimos, ¿qué es posible? Pues, hombre, una pieza de 1 metro por 40 centímetros por 2 metros, 2 metros y medio, nos parece razonable. Y así es un poco lo que se ve en estos puntos, ¿no? Esas piedras, un poco esa dimensión, ¿no? O sea, que sobre esta estructura de hormigón, los pilares de hormigón interiores, se le pone esas piedras y luego se cerraba con unas piezas de fundición, ¿no? Así nos queda esta fachada de 2 metros y medio y se ve un poco esta idea, ¿no? El pliegue, el corte para aislar esta fachada, este edificio de este otro, ¿no? Del moderno, del antiguo, dada que no podíamos haber demolido el vestíbulo de entrada, el patio de instalaciones, la rampa, el núcleo principal con 2 escaleras de incendios y detrás una cafetería que también se nos pidió, ¿no? Por detrás había todavía más un patio inglés para poder ventilar las instalaciones que estaría abajo, ¿no? Hacia arriba, pues unas salas de conferencias y unas salas de seminarios, no tiene mayor trascendencia, y hacia abajo y así esas grandes piezas, grandes salas de 120 metros por 16, con estructura de hormigón blanca hacia el interior y estructura supuestamente de granito o tratando de ser de granito, a pesar de que ya no era granito porque no era posible, ¿no? Una planta más baja, incluso la planta de almacenes, ¿no? Que tiene esta... ¿no? Y las plantas de almacenes, que es esta, y la sección cambió también un poco, eso es importante, ya dado que se nos hizo hacer que esta planta tuviera 8 metros, en vez de había 3 salas de 6, 6 y 6, esta pasó a 8, esta pasó a 5 y esta pasó a 5 y media, ¿no? Por los ajustes de tamaño, ¿no? Con lo cual el proyecto, pues como se ve, es el mismo, pero en realidad ha cambiado un montón. O sea, en realidad todo el proyecto que habíamos hecho lo tiramos a la basura y volvimos a empezar con este proyecto que tiene 3 o 4 cambios, pero lo suficiente como para que en realidad cambie totalmente, ¿no? Bueno, otra sección por otra de los restos arqueológicos
y un poco la idea que teníamos nosotros de cómo debía de lucir ese espacio, con esos vigas de 1 por 1, esos pilares de 1 por 1, y entre medias pues las ventanas que estarían más o menos tapadas por los pilares de granito que estarían al exterior. Esto es un fotomontaje de esa época, un poquito tratando de representar lo que íbamos a construir, ¿no? Así que empezamos las obras en diciembre de 2006, ya llevamos 7 años trabajando en este proyecto y realmente, bueno, esto es una fotografía de la construcción de los jardines de Sabatini, ¿no? Que realmente, esto es 1930, cosas así, y nos encantó ver que en realidad la tecnología no había cambiado mucho, ¿no? Parece que es una tecnología súper antigua, pero en realidad las obras siguen siendo un poco así, ¿no? Y entonces nos encontramos con esa cosa. Lo que sí que había cambiado eran los equipos, que acababan siendo equipos grandes, ¿no? Incorporación de ingenieros industriales, ingenieros medioambientales, la empresa constructora, el control de calidad, todas estas cosas, y siempre tratamos de hacer, como en todas nuestras obras, esa condición de trabajar todos en equipo, reforzando un poco, digamos, la fuerza y las sinergias que se producen, ¿no? Entonces es divertido porque nosotros en el proyecto, en todos los proyectos que hacemos, siempre hacemos estas sonométricas que le llamamos desplegadas o explotadas, ¿no? En las cuales, bueno, son herramientas de trabajo nuestro, pero ya también señas de identidad gráficas que nos gustan, ¿no? Y dibujamos este dibujo, ¿no? Y vamos a empezar la obra y en el proyecto de ejecución llevaba este dibujo. Y entonces lo que nos ocurrió fue una cosa curiosa, porque llegó el primer problema, que era, bueno, ¿va a haber reformados? No puede haber reformados. Dije, hombre, si no queréis que haya reformados hay que dividir, hay que hacer o un geotécnico que pique todo, porque en realidad los geotécnicos, como bien sabemos todos, es como una caja que está llena de escorpiones y que tú picas en un sitio y de aquí no hay escorpiones, metes la mano y siempre te pica, ¿no? Porque en realidad no era lo que esperabas, ¿no? Eso nos ocurre a todos. Oye, o hacemos un montón de catas y os gastáis un montón de dinero, o lo mejor es separar la cimentación y luego hacemos el edificio. Entonces, yo les convencí, lo reconozco, de aislar esta primera parte, ¿no? Es decir, hago el muro de contención y hago las cimentaciones de todo y ya sé lo que hay y a partir de ahí no hay reformados. Me comprometí a decir, en esto no va a haber reformados y en esto habrá los reformados que tenga que haber por los problemas. Efectivamente, ahí salió de todo, salió restos arqueológicos de llamaban en la casa de no sé qué, que era en realidad el prostíbulo de los infantes que iba por ahí. La casa de los infantes, que era un prostíbulo, que está hecho un desastre, apareció un montón de cosas que luego veremos y tuvimos todo tipo de problemas con las cimentaciones. Pero, bueno, así que empezamos con este primer proyecto, que era el de contención de tierras y cimentación. La verdad es que este primer plano, este era el plano final de los pilotes con sus líneas de anclaje, sus 1, 2, 3, 4 y 5 líneas, he dicho 4, pero eran 5 líneas, ¿no?, de anclajes, que a mí me gustaba mucho porque en realidad acababa pareciéndose muchísimo al dibujo de la muralla de Madrid y acababa muchísimo pareciéndose también a la fachada del edificio, ¿no? Nosotros siempre hablamos de que los edificios durante la construcción tienen que tener también una cierta lógica y una cierta entendimiento, ¿no? Aquí se ve un poco el palacio, cómo vamos haciendo los pilotes, hemos hecho ya los pilotes, hacemos los tunchos, ponemos los anclajes y con esta máquina íbamos haciendo los anclajes, que los ponía este señor, que era un vienés que llegaba allí y cuidaba todo mucho, era como Santa Claus, perfectamente un hipster de aquella época, realmente con todo cuidado, tal, pero que vamos, que para él la obra era suya, ¿no? Nosotros siempre decimos que en realidad la obra es de los constructores, pero durante el plazo en que lo van haciendo, ¿no? Y tienes esa sensación un poco de que tienes que animarles, pero estos nos animaban a nosotros porque eran tremendamente cuidadosos con todo este sistema de postcesados bastante técnico. Yo enseño esta foto porque realmente uno no se da cuenta de... O sea, yo sí lo veo ahora, digo, realmente ahora no lo haría. Yo realmente ahora no lo haría. O sea, si yo tengo que hacer ya a mis 50... Esto lo hace cuando tienes 40 años. Cuando tienes ya 57 dices... Yo creo que no puedo hacer esto, ¿no? O sea, esto es claro, cuando de repente hacemos esto y hacemos esto, ¿no? Llega la crisis y dicen, oye, Emilio, por cierto, que no se puede hacer el edificio, ¿no? Dice, perdona, ¿qué me has dicho? Que no se puede hacer el edificio. Pues si el edificio es lo que aguanta Madrid, se va a caer Madrid hasta el Manzanares, o sea va a ir cayendo todo. No, pues no se puede hacer, no hay dinero, o sea, es imposible, ¿no? La crisis ha llegado, somos pobres, no se puede gastar. Bueno, yo reconozco que me tiré unos cuantos meses absolutamente catatónico, porque yo veía esto y decía, pero ¿cómo hemos podido hacer esto? ¿Cómo se nos ha pasado por la cabeza, ¿no? ¿Cómo no preveímos que las cosas en España acaban dando problemas? Pero bueno, hablando con la gente les convencimos a todos de que esto se iba a caer, que era una estructura temporal, que eso no podía quedarse así y que había que hacer la estructura como fuera. Con lo cual, lo que es divertido, que no lo he dicho, es que esa sonométrica que habíamos hecho, se me ha olvidado explicarlo, en realidad
no sé si viene después, bueno, la sonométrica que había hecho en realidad reproduce exactamente las fases que luego planteamos. Voy a ir un momento para atrás, aunque, perdonad, no quiero molestar mucho, pero a ver si me encuentro. O sea, en realidad yo había dicho que porque no hacíamos esta sonométrica y luego me dijeron, como no había dinero, pues decidimos dividirlo en fases, de tal manera que fuera posible hacer una inversión más o menos de unos 15 millones al año durante lo que quedaba, que eran desde el 2007 pues hasta ahora unos casi 9 años. Y eso es un poco lo que estuvimos haciendo, ¿no? Durante 8 años, mejor dicho. Entonces, primero se hizo la cimentación, el proyecto de cimentación, luego se hizo un proyecto de estructuras, luego se hizo un proyecto de fachada y cubiertas, luego se hizo un proyecto de instalaciones y acabados, ¿no? Realmente lo que es gracioso es que esta sonométrica que nosotros hacíamos como trabajo interno acabó siendo en la guía que hizo seguir el trabajo de la obra hasta el final, el ritmo de las fases, ¿no? Así que, entre medias, hicimos la excavación y entonces nos encontramos con la arqueología, ¿no? En realidad nos acabamos de encontrar, esto era lo que se prometía, que se iba a aparecer, un poco esa línea de Madrid donde más o menos estaba situado, estas las dos vaguadas que decimos, no, perdón, esta es la vaguada del Alcázar y la vaguada un poco de la Medina, que era esta, ¿no? Esas son las dos vaguadas, aquí es donde estaría el palacio y ahí nos encontraríamos todo esto, ¿no? Realmente empezamos a excavar y empezó a salir pues lo que estábamos previsto, incluso apareció algún visigodo, enterramiento visigodo, o sea, realmente cada vez que tocaban una cosa salía algo y era bastante sorprendente. Entonces las partes, con el Instituto de Conservación de Patrimonio, pues fuimos seleccionando todo lo que había que conservar y se conservó todo, y lo que no se desmontó de una manera más o menos científica, se documentó y se siguió, ¿no? Entonces aquí, bueno, estos serían los restos arqueológicos hacia un lado, hacia el lado de la plaza de la Almudena, aquí es donde los príncipes hubieran tenido que cruzar si no llega a ser porque nosotros hicimos esta solución y luego nos permitió cubrirlo con chapas y hacer ahí una grada y funcionó fenomenal. Y esta sería la otra parte, que sería al otro lado de la Almudena, que aquí es donde estaba el yacimiento carpetano que también se había comido el amigo Chueca. Es decir, que de los restos arqueológicos que nosotros pensábamos que era esta cosita, salió en realidad todo esto. Entonces, ya digo, las murallas hispano-musulmanas, el edificio de Chueca, otra de las murallas hispano-musulmanas, yacimiento carpetano, esto se supone que está debajo de la catedral, una serie de fortificaciones del siglo XIX, extramuros, por aquí es donde estaba la casa de los infantes, y lo más sorprendente apareció, que a todos les gustaba muchísimo, era la antigua fábrica de gas del Palacio Real, que estaba aquí abajo, ¿no? La fábrica de gas era una fábrica curiosa que, bueno, no, yo no sabía el funcionamiento de la fábrica de gas. La fábrica de gas se traía hulla, se quemaba, ¿no? Y de esos se sacaba un gas, que era el que se utilizaba en el Palacio Real para iluminar las lámparas, entonces para el Palacio Real, consumo interno, y lo que producía era una brea. La brea se acumulaba aquí en unos depósitos y pasados 100 años, en realidad había contaminado absolutamente todo el Campo del Moro en esta zona, ¿no? Entonces, nosotros cuando lo sacamos decíamos, a ver, ¿qué es esto? Pues es brea, metíamos los dedos, ¿no? Oye, pues es brea, brea tal, sí, oye, qué raro, ¿no? Cuando llegaron los descontaminadores, parecían lo de la película de E.T., vestidos de blanco, todos con cámaras, con oxígeno para no tocar nada, ¿no? Y yo me miro al dedo diciendo, pero si lo he metido 50 veces ahí, o sea, ¿cómo es posible que no, una cosa, es contaminación, quitamos miles y miles de metros cuadrados de tierra y efectivamente los árboles han tomado mucho más fuerza una vez que hemos conseguido descontaminar esto? Es decir, que la fábrica de gas, que es tan bonita conceptualmente, en realidad era un pequeño lío ecológico que teníamos, una pequeña bomba ecológica, antiecológica que teníamos ahí abajo, ¿no? La siguiente fase fue la estructura, como ya dije, volvieron a ver que ya es 2009-2011, ya es una estructura que se hace toda en hormigón blanco, prácticamente tratando de que los acabados sean, bueno, no prácticamente, tratando de que los acabados sean exactamente el edificio. Nosotros teníamos bastantes acabados de madera por el interior, aparte del hormigón blanco. Con los recortes nos dijeron que había que quitar el hormigón blanco, igual que la madera, igual que había que quitar también el famoso suelo de negro Zimbabue que teníamos para poner un suelo de granito español, muy adecuado, que nos quedó muy bien, ¿no? Entonces, pero lo que sí conservamos fue todo el hormigón blanco de toda la estructura y nos obligó a replantearlo para que fuera visto en prácticamente un 95% del espacio, mientras que antes era visto en un 80%, ¿no? Bueno, es un poco un sistema estructural bastante
Bonito porque era muy rígido, dado que esto es un muro de contención que está conteniendo las tierras, es un sistema de muchos pilares verticales, y muchas vigas horizontales, o sea, tratando de rigidizar mucho el sistema, ¿no? Y aquí se ve un poco cómo se va subiendo, y esto es lo que al final acaba soportando pues toda la catedral. Aquí se ve un poco los dos pilares, el pilar gordo de dentro de 1 metro por 1 metro y el pilar más fino exterior, que también contribuye un poco a la rigidez del conjunto, pero que nos permitía aplacar esa fachada con placas de granito de 20 centímetros por 2 metros por 1, ¿no? Que era lo que nos habían dicho los canteros que se podía hacer, ¿no? Entonces, bueno, hacía una cosa bastante bonita. Todos nuestros amigos nos prometieron: os ha quedado precioso, no podéis tocarlo, tiene que ser así, de hormigón, no se puede mover, lo vais a cagar, ¿no? Entonces siempre los amigos te dan ese tipo de ánimo: no, os va a quedar fatal una vez que pongáis el granito, va a ser un desastre, dejarlo así. Pero bueno, si la Comisión de Patrimonio me ha dicho que granito, yo ya he prometido granito, y ya cuando prometo, lo que prometo lo hago, ¿no? Bueno, todo Madrid, todos nuestros amigos arquitectos diciendo que no, claro. Se paró la obra tuvimos una cosa bonita, que se paró la obra un año, cuando acabamos la estructura. Entonces era una hipermaqueta, ¿no? Como una maqueta blanca, como de cartón pluma, en la cual organizamos un montón de visitas con la Semana de Arquitectura, etcétera, y todo el mundo que quería verla se la enseñamos. La verdad es que tenía el encanto casi de una ruina, ¿no? De una estructura incompleta. Pero nosotros ya estábamos tranquilos porque en realidad ya resistía el empuje de las tierras la propia estructura, ¿no? Y son estas fotos un poco de ese momento tremendamente bonito, que nos gusta a todos, que es el momento de la construcción de las obras, ¿no? Que están entre una cosa y otra, ¿no? Que tienen la pureza de no tener ninguna instalación, ¿no? Entonces, un poco, siempre esta foto, luego no la hemos podido repetir cuando está acabado, pero es bonito, nos gusta mucho ver estas torres, ¿no? Que son feas y malas, pero tienen esta condición de lo moderno dentro del casco histórico, ¿no? Y como esta pieza en realidad es como una especie de torre horizontal, ¿no? Que tiene esa cosa también basamental, ¿no? Bueno, hicimos las cubiertas de los restos arqueológicos, una más de hormigón, ¿no? Que era esta zona de la plaza, dado que tenía que llegar ahí camiones de bomberos con 2.000 kilos, como bien sabemos, ¿no? Entonces hicimos una estructura con luces de 30 metros para una carga de 2.000 kilos, que tuvimos que hacerla toda postesada. Es decir, que la teníamos de hormigón visto, ¿no? La teníamos de hormigón normal, y medía en una losa de 2 metros, ¿no? Y cuando la replanteamos, estaba calculada perfectamente, supervisada, todo a punto de empezar, nos comíamos 30 centímetros de la muralla. Yo llamé al Instituto de Patrimonio y dije: oye, nada, todo fenomenal, va todo fenomenal, pero tenemos que desmontar 30 centímetros de la muralla. Y dice: como desmontes 30 centímetros de la muralla, te mando a la Guardia Civil. Vale, pues ya si eso, pues nada, ya si eso quedamos como amigos, ¿no? O sea, conclusión, tuvimos que recalcularla, la tuvimos que hacer postesada, ¿no? Pero como la geometría de pilares era muy rara, pues da este dibujo bastante bonito, y que yo me empeñé que para que fuera totalmente impermeable, que eso es una cosa que lo hago yo en todas mis obras, hormigoné toda la cubierta de una sola vez. Esto es un empeño que yo tengo, que la verdad es que es estupendo. Si tú hormigonas de una sola vez una cubierta y la vibras, no hace falta ni impermeabilizante. O sea, en realidad el hormigón es impermeable, máximo si tiene 1,20 metro como tenía esta, ¿no? Así que aquí tuvimos que meter 500 camiones de Madrid, paralizamos se hormigonó por la noche, paralizamos totalmente todo Madrid, porque eran todos nuestros camiones en fila, los 500 hormigoneras entrando en este punto, que la verdad es que... Luego la otra zona de arqueología, en realidad, como estaba el yacimiento carpetano, no podíamos poner estructura de hormigón y andamio, y acabamos poniendo unas vigas autoportantes metálicas, pero esto no necesitaba resistir los 2.000 kilos metro cuadrado, ¿no? Así que, bueno, seguimos con esta obra por ahí rematando, y la verdad es que, bueno, en un momento determinado, pues en julio de 1999, esto es lo que habíamos prometido, y en febrero de 2011, que era cuando acabamos la estructura, pues más o menos era lo mismo, ¿no? O sea, la verdad es que esta fotografía siempre nos ha gustado verlas juntas, el render o fotomontaje que habíamos hecho y la fotografía que nos hizo Luis Asín, en la cual se ve un poco que lo que prometimos, más o menos, pues fue lo que construimos, ¿no? A pesar de todo, se habían producido un montón de cambios entre medias, ¿no? El siguiente proyecto fue el de cubiertas y fachadas, que bueno, pues hicimos pues cosas, todas las locuras que se nos ocurrieron. Por ejemplo, todas las cubiertas todos estos son de fundición de aluminio de 2 metros, con juntas en dilatación,
o todas las cubiertas son de teja también de fundición, un diseño que hicimos especialmente. Y aquí se produjo una cosa bastante bonita, y es que nosotros habíamos hecho esto, como os había dicho, el pilar gordo por dentro, el pilar fuera, para hacer un chapado y una fundición. Y cuando vino la cantera dijo, oye, pero ¿por qué no me llamaron antes de que empezara? Y me dice, oye, Emilio, que ahora sí que podemos. Y digo, que ahora sí que podéis, que sí que podemos hacer pilares de 6 por 1 por 1. Digo, tío, pero me lo dices ahora si yo tengo unos pilares. Y dice, bueno, no sé. Ahí quedó la cosa, y lo que nos dimos cuenta es que la tecnología del granito había aumentado muchísimo. También con la crisis el granito no tenía no tenían trabajo, y entonces el precio bajó tremendamente. O sea, esto realmente ha sido una cosa. Yo creo que el edificio no se podía haber hecho si no llega a haber la crisis que hubo, ¿no? Porque claro, los extremeños y los gallegos, como bien sabéis, tienen la teoría de que en realidad tanto uno como otro son capaces de cubrir la superficie del mundo. El batolito que hay en Galicia y el batolito que hay en Extremadura es tan grande que son capaces de cubrir el mundo de granito. No sé si lo habéis oído, pero es así, ¿eh? O sea, te lo calculan. No sé si se puede excavar a 2 kilómetros de profundidad, pero bueno, conceptualmente es así. Y esto lo que decían es que en realidad el problema era que tenían que dar salida al granito y tenían tecnología. Entonces nos dieron una solución que, digo, pero es que a mí lo que me gustaba era el pilar ahí completo de granito, en vez de la fundición, tal. Y dice, bueno, yo te puedo hacer una sus de granito. Una sus de granito. Dice, sí, de lo que quieras. Entonces hicimos una sus de granito que miden 1 metro por 2 metros y medio, por otro metro de profundo, y luego recortado el pilar, ¿no? Esto pesa como 2,5 toneladas, ¿no? Aquí se ve un poco, ahí se ve ese pilar de granito que es así, ¿no? Esto que si se lo dices a un constructor es imposible, pues resulta que en este momento de crisis que estábamos, para la cantera era fenomenal, sobre todo que lo que quitábamos de dentro, luego lo troceábamos y hacíamos los adoquines, ¿no? O sea, que en realidad lo hemos aprovechado todo, ¿no? O sea, y entonces, el único problema que tenía, que es sorprendente lo de la construcción, es que cuando tú traes una pieza de 2,5 toneladas, viene sobre palets en horizontal y sale de la cantera en horizontal y ya no hay quien la mueva. Y cuando llega a la obra, nadie sabe cómo poner eso, ¿no? Entonces tuvimos que hacer una máquina que no existía, que se llama una volteadora, le hemos llamado así, que llegan las piezas en horizontal, las apoya en la grúa, y entonces hidráulicamente las subimos hasta un ángulo que ya puede cogerle la grúa en otro sentido. O sea, nos inventamos este cacharrito, y para poner las piezas en horizontal, para meterlas, ahí se ve muy bien. La verdad es que esta foto es una guarrería, pero a mí me hace gracia enseñarla, ¿no? Entonces los pilares, para meter la pieza de granito nos inventamos otra, que era un sistema contrapesado horizontal, ¿no? Entonces ya lo empajabas tú, ¿no? Con eso, tenías un peso, un carril, ¿no? Y la grúa cogía aquí, lo equilibrabas, y entonces, con un error me parece que era 2 centímetros en total, 1 centímetro por arriba y 1 centímetro por abajo, o sea, con un margen, ¿no? Realmente han quedado bastante bien. Entonces, con eso, después de chequear el invento que hicimos con estas 2 piezas, ya empezamos a ver que en realidad era factible y está todo construido así, ¿no? Con estas piezas de granito de gran dimensión, ¿no? Que van haciendo esta fachada un poco que teníamos pensada, ¿no? Luego hay otras partidas, como el ladrillo, en el caso de los muros de la rampa, que continúan un poco ese sistema de rampas que teníamos de Sacchetti, ¿no? Se ve aquí también, ¿no? El sistema de rampas que se ve un poco aquí, y aquí esta fachada toda hecha de granito con esas grandes piezas de 2 metros, 2 metros y medio, por 1 por 1, cajeadas con el pilar, ¿no? Que en realidad parece algo imposible, ¿no? Y hace esta fachada, el granito es igual que el granito del Palacio Real, y el hormigón blanco, que son estas líneas, son como la caliza del Palacio Real, con el mismo color, y las contraventanas blancas del Palacio Real son como las piezas de fundición con las que está cubierto los muros por detrás. Entonces hace un juego como de similitudes, ¿no? Entonces se propone pues esta construcción, ¿no? Que habla del basamento con esos pilares, las rampas de ladrillo, y luego ya el sistema otra vez de las galerías con... Esto es la entrada, esto es la galería de 8 metros, luego la de 6 metros y luego la otra, ¿no? El siguiente proyecto, después de la fachada y la cubierta, fueron las instalaciones acabadas. No me voy a enrollar mucho con las instalaciones. Realmente las instalaciones acabó siendo como nos pasa a todos. Dejamos un patio de 8 metros por 50 metros, que siempre dije, joder, el patio más grande de instalaciones que he hecho en mi vida, qué bonito, se va a entrar. El patio está lleno al 100%, ¿no? No cabe, o sea, tienes que entrar como yo digo, realmente da igual lo que des a los instaladores. O sea, es un poco, este es el espíritu de las instalaciones, acaba estando todo así, ¿no? Todos los espacios están todos como macizos, pero bueno,
Nos funcionó bastante bien porque las salas nos permitió. No, entonces, bueno, pues el edificio ya queda acabado, que es un poco así, ¿no? O sea, se entra por aquí, desde el perfil de Madrid, ¿no? Un poco ese cuerpo de edificio que se oculta detrás de la catedral. No tengo la foto desde aquí porque hay una tapia y en realidad ya no se vería nada. Una vez que pones una tapia de madera, como tapas la vista de esta boca, pues en realidad no se ve. Cuando la quite haré la foto, ¿no? Pero se entra por aquí, esta es la entrada, esa sería la salida. Esto es un poco el borde con ese sistema de cornisa. Al entrar tenemos pues este vestíbulo un poquito, una vez que has pasado, comprimido, ¿no? Casi comprimido por esta entrada, ¿no? Que mide 3 metros, pues ya se llega al vestíbulo principal, que es esta pieza aquí. Este es el único sitio que las vigas miden 2,40, porque la luz pasa de 16 metros a 24, porque va de lado a lado, toma luz hacia la catedral y toma luz hacia el Campo del Moro. Y bueno, es un poco esto, ¿no? Todo hecho con granito Quintana, granito nacional en el suelo, hormigón blanco y granito los remates con algunas piezas de madera, ¿no? Guardarropas, un poco el vestíbulo visto desde el otro lado, no tiene mayor importancia, o este sistema un poco de recercado esta es la sala de conferencias, estas son las salas de grupos para niños, que tiene también todo el sistema, tiene unas placas de fundición de aluminio en el suelo que se quitan, y ahí están los enchufes y todos los sistemas de conexión, y que hace esa confrontación un poco entre la iglesia, entre la arquitectura contemporánea y la catedral, que es de 1994, repito, con estas paradojas, ¿no? O sea que en realidad esto es del siglo XX, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, casi parece que fuera finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Algunos puntos especiales de la parte de atrás de la estructura, ¿no? El interior del vestíbulo, volvemos al interior, aquí es el otro lado, miraríamos hacia el Campo del Moro, estas son las vigas de 2,40 metros, y la tienda, ¿no? Que ya tiene esta estructura, ya se ve un poco el concepto, ¿no? Granito en el suelo, hormigón blanco, tiene esa cosa casi continua, ¿no? Del hormigón y el granito, ¿no? Y las ventanas que tienen en este caso, que se puede mirar, pues tienen las contraventanas de madera para el cerramiento, ¿no? Y la estructura de hormigón en los sitios donde se pueda estar vista, con los sistemas de instalaciones ahí, y en realidad las instalaciones están todas aquí en 30 centímetros, lo que medía 1 metro se convierte en 70, por ahí están todas las instalaciones, y luego los retornos están en este otro punto, por ejemplo, como se ven ahí, ¿no? Y en el suelo, pues bueno, no se ven, pero por ahí están las cajas electrificadas que están por todos sitios, ¿no? La tienda, un poco más de la tienda, la bajada de la escalera, la rampa, ¿no? Que es donde en realidad la gente lo normal es que baje por esta rampa, va bajando, ¿no? Con una pendiente del 5%, ¿no? Muy suavecita, con estas grandes piezas de granito, que un poco toman su forma del monasterio del Escorial, que es como están con esas piezas, y los vestíbulos de planta, ¿no? Cada vestíbulo de planta que tiene ya el ascensor para las 50 personas, la rampa por ahí, un poco el juego de luz, ¿no? Y la sala, la verdad es que la sala, por mucho que se vea en la foto, no se acaba de entender, porque una persona es así, ¿no? En realidad es una sala que mide 120 metros por 16 por 8 metros en este punto, y entonces en realidad es una sala que tiene un espacio, después de haber pasado por los espacios más comprimidos de la rampa, de repente se produce esta expansión, o esta condición más expansiva, ¿no? De este tipo de espacios, ¿no? Que, bueno, ya sé, ¿no? Equipado con el sistema, ya digo, de climatización, y esto aquí, sistema de control de luz por doble screen en las ventanas, sistema de, digamos, suelo tecnológico con todas estas piezas que hay aquí, ¿no? Y en algún momento pues ya se puede entrar desde esta planta a los restos arqueológicos, ¿no? Que son cuando se restauran, que todavía no están restaurados, ¿no? Pues aquí se ve un poco lo que era la antigua cerca hispano-musulmana cubierta de la muralla cristiana, ¿no? Que es un poco... Es el punto... Claro, esto es bonito porque una persona es así, ¿eh? Esto es grande. Una persona es así, está la losa que aguanta los 2.000 kilos y un poco los pilares esos con grandes luces. Lo que es curioso de esto, claro, es que en realidad, como aquí había una colina y aquí había otra, es el punto donde la muralla de Madrid parece una muralla, porque la muralla de Madrid en realidad mide 3 metros, lo más, ¿no? Y entonces aquí mide 8 metros, aquí, ¿no? Un punto más espectacular, pero tiene de bonito también que se explica muy bien ahí el origen de Madrid, ¿no? Porque en realidad Madrid tiene su origen, exactamente su verdadero origen, en esta pequeña alcazaba hispano-musulmana que estaba situada en este punto, y esa pequeña villa cristiana que se produce después con la conquista, ¿no? Bueno,
Ya aquí, si bajamos a la siguiente planta, ya se ve cómo se va maclando la rampa y entonces van produciendo esos cambios de lucernarios, o al llegar abajo ya la rampa acaba con ese lucernario ahí, que ya al darse la vuelta uno entra en esta sala, que es la sala de lo que serían los carruajes, y ya sale, podría uno salir fuera, ¿no?, por aquí arriba, salir y encontrarse con el paseo de chopos, ¿no?, de aquí, que se llama, si lo llaman así, no sé si son chopos, pero que en realidad bueno, pues tiene esta visión un poco del conjunto, ¿no?, que se ve ya el granito un poco en su verdadera escala, y el ladrillo que retoma los elementos del antiguo palacio. No, la verdad es que cuando digo que aquí estés en esa salita del origen de Madrid, en esa salita de los restos arqueológicos, es bonito porque puedes explicar Madrid bastante bien, ¿no? Yo siempre explico a mis alumnos que, claro, Madrid tiene una explicación muy fácil, que es, se construye el palacio de invierno y el palacio de verano, ¿no? Entre medias se hace este eje, que es el eje monárquico, que es este-oeste, ¿no? Este es el límite de Madrid, la cornisa de Madrid hacia el río, ¿no? Este-oeste, ¿no?, con un parque aquí, que es el Parque del Retiro, y con un parque aquí, que es el Campo del Moro, ¿no? El Madrid monárquico, por lo tanto, es este-oeste. El Madrid moderno empieza con el Paseo del Prado, con el Museo del Prado, y se constituye como un eje norte-sur, ¿no? Norte-sur, totalmente transversal, lo cual tenemos una construcción casi hipodámica, ¿no?, que se basa no tanto en la imposición inicial, sino se basa en que la monarquía le interesaba el eje este-oeste y a la modernidad el norte-sur, ¿no? Y sin embargo, a la contemporaneidad lo que le interesa es la circunvalación, ¿no? O sea, que en realidad la M30, la M40, que se intuye un poco ahí en el final, ¿no? Por lo tanto, tiene un origen también, el origen de Madrid, que estaba aquí con esa alcazaba y ese Medina, os acabo explicando también que este es el origen. El crecimiento se produce por cercas de esta forma y se constituye ese eje tradicional y el eje moderno, ¿no? Bueno, la verdad es que son 16 años, ¿no?, de nuestra vida aquí trabajando, ¿no?, y que lo que es gracioso, o por lo menos a mí cuando cuento este proyecto, lo que me hace gracia es contar cómo, por una parte, el proyecto sigue siendo lo mismo que aquel croquis que dibujamos en diciembre de 1999, prácticamente lo mismo, y en realidad nos hemos tirado, yo he contado 2 o 3 cambios del proceso, pero en realidad todo el proceso ha sido un continuo cambio. Hemos tenido 5 presidentes de Patrimonio Nacional, hemos tenido 5 directores del museo, ¿no?, hemos tenido todo tipo de personas incidiendo, arqueólogos, tal, incidiendo, y por lo tanto incidiendo en cambios, y la gracia es cuánto los proyectos acaban conservando de la idea original y cuánto en realidad acaban perdiendo y siendo transformados, ¿no? Y eso es un poco la razón por la que llamaba esta conferencia el tiempo como material de construcción, porque en el fondo el edificio se ha ido construyendo con el tiempo. Y esta es una foto que lo explica bastante bien, ¿no?, cuando uno ve este resto del Palacio Real de Sacchetti del 18, el de Segarra y Repullés, este ala de Segarra y Repullés del 19, la Catedral de Chueca del 20 y en realidad el Museo de las Colecciones Reales, que acaba aquí como un edificio del siglo XXI en el cual se establecen vínculos con lo existente a través de la materialidad, a través de la verticalidad, pero sin embargo se juega a los juegos de la abstracción que son propios de nuestra cultura contemporánea. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, estoy encantado de contestarlas, aunque en estos casos nunca nadie hace ninguna pregunta, pero bueno. Me estaba comentando Emilio que si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo. José Luis. ¿La modulación de la fachada? Bueno, la modulación 1 por 1 nos pareció en el concurso que era muy práctica para dibujarlo. Y luego, o sea, en realidad, la de 1 por 1 muy tonta. Luego nos ha dado muy bien porque la tablilla, les hemos dicho que todas las tablillas eran de 1 metro. Pues, entonces, en realidad, todo lo que no estaba, todo acabó estando totalmente modulado y era muy fácil modular los muros, ¿no? En realidad no responde a ningún cálculo, digamos, estructural, en principio. La rigidez sí que la necesitábamos y el doble pilar, que no lo teníamos al principio en fachada, nos ha venido muy bien porque hemos aumentado la rigidez. En realidad el problema durante toda la obra ha sido que Madrid empujaba mucho, pero muchísimo más de lo que nos imaginábamos, porque aunque los análisis geotécnicos decían que no había nivel freático, simplemente había un poco de agua, ¿cómo se dice?, empaquetada, ¿no? Luego se descubrió que en realidad Madrid echa agua
porque el río está allá abajo. Madrid significa la ciudad o el lugar de los 1000 ríos, y en realidad lo que está ocurriendo es que hay todas las acequias, todo natural está empujando, y el edificio no es un muro de contención, sino es una presa, ¿no? Entonces el empuje es bastante bestia, y gracias a toda la rigidez que le hemos dado le venía muy bien, ¿no? Las alturas, la verdad que es un trabajo bastante complejo de ajuste, porque nosotros teníamos un proyecto que en un momento determinado se nos cambian todas las alturas, se nos dice, oye, si esto es la ampliación de esto, no podemos pasar ni 1 centímetro de aquí, esta es la altura, queda fijado. Esta cota queda fijada también por la altura de la plaza, ¿no? La otra de abajo la necesito de 8 metros porque los tapices, claro, ellos decían 6 metros porque los tapices más grandes miden 6 metros. Pero claro, luego todo el mundo dice, oye, sí, 6 metros, pero necesito 1 metro por abajo y otro por arriba para no tocar, ¿no? Entonces necesito 8 metros, ¿no? Entonces, al pasar a 8 metros, esta otra pieza mide 8 metros. Por lo tanto, esta mide más o menos unos 10 y esta mide 8. Esta mide 9, mide 8. Entonces no tiene ninguna relación. He de reconocer que al principio sí lo dibujamos con cierto canon de Fibonacci y tal, pero entre medias todos los ajustes constructivos, técnicos, todos los problemas del movimiento de los pilares, porque parece que es una tontería, pero los pilares, claro, se mueven con el menor número posible de movimientos, pero en realidad ningún pilar aparentemente por fuera coincide con el de abajo, aparentemente. Luego, en realidad, los de dentro continúan unas veces, otras veces son los de fuera los que continúan, y hace un juego estructural bastante complejo que tiene algunas vigas en algunos momentos que nos permite hacer eso, ¿no? Pero ya digo que a día de hoy no tiene ninguna modulación, sino que en realidad lo tuvo, pero la perdió en el proceso y no nos entristece. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión más? Bueno, pues entonces, muchísimas gracias, Emilio, por tu presencia y enhorabuena por la conferencia, enhorabuena por el premio, por la distinción. Gracias a todos por haber estado aquí. Ahora, si os parece, pasamos al patio donde podemos conversar con Emilio y entre nosotros con una copa en la mano. Muchas gracias por vuestra presencia y buenas noches. Muchas gracias. Te digo cómo va cambiando y cambiando. Cambia. Yo podría seguir contando de cambios y descojonar porque siempre queda igual. Sacar.